La pupafobia proviene del latín de la palabra pupilo o marioneta y del griego fobia o miedo, de allí el origen del terror a las marionetas. Archivos de la Noche presenta Investigación Creepypasta. Esta noche les presento La Casa de las Marionetas. Elaborados de madera o tela, las marionetas cuentan con diferentes diseños, algunos con un aspecto inocente y otros resultan un poco incómodos de ver. Son utilizadas para decorar o representar obras de teatro. En algunas personas lo que causan es un cierto temor cuando las ven, pues algunas características de las mismas nos disgustan y nos causan un temor interior. Psicológicamente hablando, se dice que dicho miedo es originado por una mala experiencia pasada, incapaz de recordarse con estos juguetes. Hoy les narraré una vieja historia relacionada con estos aterradores objetos. A finales del siglo XIX, un hombre y su hija, Francesca, se mudaron a una ciudad a las afueras de Francia, a una pequeña casa, misma donde el hombre quería abrir un negocio de juguetes, manualidades y más. Su hija estaba enferma, por lo que tenía muchas limitaciones físicas. Aquel hombre era un ex empleado de un teatro francés, en donde confeccionaba marionetas y títeres para que estos protagonizaran sus increíbles espectáculos. La ciudad entera se llenó de felicidad, pues al fin tendrían a un juguetero distinto a los demás. El trabajo de aquel hombre era único. Sus marionetas estaban bien fabricadas. Además, pareciera que tuvieran vida propia. El hombre, además de que era una persona caritativa y humilde, una vez por semana organizaba un pequeño espectáculo con sus propias marionetas, el cual entretenía a todos los niños del vecindario. A aquel hombre le apodaron el titiritero, y no había casa que no tuviera al menos una de sus marionetas. Pero un día, la tragedia invadió aquella pequeña ciudad, pues la hija del titiritero regresaba a casa con una marioneta muy especial que su papá le había fabricado, Frankie, a quien la niña consideraba su hermano menor, pues se sentía sola por no tener una madre. No había lugar en la ciudad donde la niña no llevara a su pequeño hermano Frankie. Su papá la esperó hasta el atardecer, cuando un mensajero llegó a su casa y le dio la fatal noticia. Al parecer, unos caballos se habían salido de control al escuchar un fuerte ruido. La pequeña, que pasaba tranquilamente, vio el peligro ir hacia ella, pero no pudo correr. Su condición no se lo permitía. Y fue así como fue pisoteada y aplastada por aquellos caballos hasta que murió. Su cuerpo estaba destrozado enfrente de la pequeña iglesia. Había una mancha de sangre muy grande y sus manitas aún sostenían a Frankie. El titiritero cayó en una profunda depresión y su tienda, que antes estaba llena de color y vida, ahora era oscura y solitaria. Aquellas lindas marionetas habían sido reemplazadas por otras de un aspecto tanto terrorífico y desagradable. Los payasos alegres que antes los niños adoraban, ahora eran arlequines descoloridos y sin vida. El titiritero colocó a Frankie en una silla en la entrada de su casa. Frankie, que aún tenía muchas manchas de sangre, tenía otra expresión en su rostro, una expresión que asustaba a todo aquel que se le acercaba, tan solo lo suficiente para verlo. La gente que llegó a ver a Frankie en la entrada de la casa dijo haberse sentido muy incómodo, pues podían ver a la marioneta moverse y hacer muecas espantosas.
La gente estaba preocupada por su amistoso vecino e incluso llegaron a la conclusión de que no volvería a ser el mismo. Las personas decían que él solía hablar con Frankie, y aquellos que pudieron asomarse por las ventanas de la casa decían haber visto al titiritero dar de comer a la marioneta. Existe un reporte titulado La marioneta que tiene vida, escrito por un monje que vio al hombre por la ventana cuando le iba a entregar un poco de vino. Un día, el titiritero anunció que pronto daría un espectáculo y que toda la ciudad estaba invitada. La gente estaba feliz, pues creían que su vecino volvería a ser el mismo de antes. Pasaban las semanas y todos esperaban ansiosos aquel nuevo espectáculo. Pero en ese tiempo se había reportado la desaparición de 2 niños. Lamentablemente, poco se supo de ello. Al fin llegó la noche en la que el titiritero daría su espectáculo. Los niños corrieron emocionados al sentarse enfrente de la cortinilla para presenciar su acto favorito. Los adultos esperaban pacientemente desde atrás. Entonces, aquella cortinilla roja se abrió. Esas inocentes sonrisas se convirtieron en llanto, pues los cuerpos sin vida de los niños desaparecidos estaban atados a hilos gruesos por las extremidades, siendo manejados por el hombre, representando el día en el que su hija murió. Este espectáculo sádico realmente sucedió y está archivado en los crímenes más horribles de la historia, número 96. Los pequeños corrieron y los adultos se acercaron para detener el acto. Antes de que pudieran detener a aquel hombre, salió a escena Frankie, quien se levantó y ante la mirada atónita de todos los presentes dijo: ¿Alguien ha visto a mi hermana? 28 personas fueron testigos de la palabra de Frankie, entre ellas el monje de la iglesia. Todos corrieron de ese lugar, aterrorizados, pues Frankie se había movido y había hablado por su propia cuenta. Todas las personas estaban aterradas y molestas. Las autoridades, percatadas de lo que había pasado, fueron a la casa del titiritero para encerrarlo, acusado de infanticidio. Al entrar a los aposentos, se encontraron con un ambiente desagradable, pues aquellas marionetas pareciera que estuvieran vivas. Pareciera que podían seguir los pasos de los oficiales. Los policías aseguraron que las marionetas podían mover sus ojos. Registraron la casa entera, pero no encontraron rastro del titiritero. Simplemente se había desaparecido. Lo que les puso los pelos de punta fue ver a Frankie al final del oscuro pasillo, meciéndose en una silla, observándolos, preguntando aún por su hermana. La gente de la pequeña ciudad estaba consternada. La policía no quiso revelar lo que en verdad había encontrado en esa casa, y jamás se supo nada al respecto. No se volvió a ver al titiritero, y no había informes de su paradero. Las personas solo tuvieron que ignorar los horribles crímenes que se cometieron y olvidar aquel atroz espectáculo. La paz de la ciudad duró poco, pues aquellos que pasaban frente a la casa podían ver a la marioneta Frankie observándolos por la ventana. Esa terrible marioneta comenzaba a poner nerviosa a toda la ciudad, pero lo peor estaba por venir. Frankie aparecería en las entradas de las casas vecinas y de todo el vecindario. A veces se le encontraba dentro de los hogares hablándole a los niños pequeños, o simplemente en una silla sentado. En esa región, todavía hoy en día se canta una canción para que Frankie no ingrese a los hogares. Las personas se aterraron. No había quien introdujera a la marioneta en los hogares. Tenía vida propia. Las cosas empeoraban cada día más. Niños y adultos desaparecían. En aquella casa llena de marionetas podía escucharse gritos desgarradores por las noches. Aquellos gritos solo decían: ¡No quiero ser una marioneta! Las autoridades creyeron que era obra del titiritero y tomaron una decisión. Iban a demoler la casa para encontrarlo. Las personas se reunieron con antorchas y martillos para derribar la casa, pero cuando llegaron,
ya los estaban esperando. A través de las ventanas y en la puerta estaban todas las marionetas sonriendo de una manera muy tétrica. Estas comenzaron a hacer leves ruidos, los cuales se convirtieron en burlas. Las marionetas reían sin parar. En el techo de la casa estaba Frankie, manejando a los demás. A través de los hilos puede sonar exagerado, pero en verdad ocurrió, teniendo a 56 personas de testigo, e incluso a la prensa local hizo un reportaje al respecto. No se sabe con exactitud lo que pasó aquel día. Lo único que sé fue que taparon las puertas y ventanas de la casa para que nadie entrara ni saliera de ese lugar, tan ahora conocido como la Casa de las Marionetas. Por años esa casa se mantuvo abandonada y descuidada. Las casas contiguas fueron vendidas y demolidas, pero nadie quería estar cerca de la Casa de las Marionetas. Hubo quienes dijeron que, al pasar cerca de la casa, podían oír risas y martilleos, como si se estuvieran fabricando marionetas en el interior. Se dice que quien entra a la Casa de las Marionetas jamás sale, o sale sin vida alguna. Cada día se tenían reportes de desapariciones, hasta que la ciudad quedó abandonada, quedándose solo los que vivían lejos de esa casa. Cada año se realiza en los pueblos pequeños un festival en el que se baila una danza llamada el baile de las marionetas. Se cree que esto aleja a aquellas marionetas que escapaban de la casa. Las personas que aún viven en la zona cuentan que el espíritu del titiritero es quien maneja las marionetas. Otros más sostienen que Frankie tenía en su interior un demonio que el padre de la niña invocó durante su depresión, pero nadie supo jamás qué fue lo que pasó aquel tétrico día. Años más tarde, un grupo de investigadores llegaron al pequeño condado para saber más acerca de la Casa de las Marionetas. Dicho grupo estaba conformado por 3 camarógrafos, George Wells, Lloyd Lodge. Ese día solo los acompañaba un camarógrafo. Estos investigadores llegaron con el fin de obtener información sobre la casa y así venderla muy bien, pues en aquellos tiempos noticias así eran de gran interés. Aunque ambos investigadores eran profesionales, no estaban preparados para lo que se iban a encontrar en la Casa de las Marionetas. A continuación, el diario del único investigador que sobrevivió, llamado Lloyd. 27 de abril de 1932. Llegamos al pueblo abandonado, cerca de la pequeña ciudad de Buno. Nos han dicho que en el pequeño pueblo fantasma y cerca de las colinas se encuentra la famosa Casa de las Marionetas, hogar de un hombre sádico que convirtió 2 niños en marionetas vivientes. Además, engañó a las personas haciendo creer que una marioneta se puede mover por voluntad propia. Las casas estaban intactas, pero no hacía mucho tiempo de que las personas habían abandonado ese lugar. Así que mi equipo y yo llegamos a una casa hecha de madera y con acabados realmente hermosos. Dicho lugar estaba abandonado según los testimonios. Al llegar nos percatamos de que había un letrero que tenía escrito con letras rojas: no pasar. Parecía que la misma gente lo había puesto. Las ventanas y la puerta estaban bloqueadas con grandes tablones de madera. Estaban tan tapadas que podríamos jurar que no pasaba ni un rayo de luz. Mi equipo tuvo precauciones al abrir aquella puerta. Cabía la posibilidad de que aquel hombre aún siguiera viviendo en la casa, aunque las probabilidades eran nulas. Después de unos minutos de trabajo duro, logramos quitar los tablones de la puerta. Abrimos la puerta, la cual rechinaba mientras abría, así que entramos a la pequeña casa, llena de polvo y oscuridad. Incluso tuvimos que encender una lámpara de aceite. Grave error. Cuando la casa se iluminó con la tenue luz, a nuestro alrededor estaban cientos de marionetas muy bien hechas. Estaban por todo el lugar, pero lo incómodo era su aspecto. Parecían marionetas demoníacas. Estaban talladas con madera desgastada y tenían ojos rojos y grandes, sin mencionar los horribles dientes afilados. Algunos de ellos
tenían puesta ropa que nunca antes se había visto. Algunas de estas marionetas tenían en sus manos armas blancas, mientras que otras tenían órganos humanos de madera en sus manos. Mi equipo y yo sentimos un temor que no habíamos sentido antes, pero no habíamos llegado de tan lejos para salir sin una historia. Así que continuamos, preparamos el equipo de fotografía para retratar a las aterradoras marionetas. Un miembro del equipo se quedó preparando todo, mientras que el resto explorábamos aquella casa. Las habitaciones carecían de mobiliario, solo encontrábamos más marionetas horribles. Entonces, encontramos lo que parecía ser la puerta del sótano. Al llegar, abrimos aquella puerta y bajamos los escalones. Comencé a sentir que el ambiente se volvía pesado y un aroma putrefacto inundaba ese lugar. Cuando llegamos al final de los escalones, la luz iluminó el lugar. Por todos lados encontramos cuerpos humanos y marionetas en construcción. Para nuestra suerte, no había nadie más en el lugar, y parecía ser que habíamos descifrado el secreto de la tétrica casa. Subí las escaleras para informar a las autoridades, mientras mi equipo tomaba fotos de toda la casa. Pero al llegar al último escalón, me encontré con una marioneta, de rostro horrible, que poco a poco bajó la mirada hasta enfocarla en mí, y entonces dijo: ¿Has visto a mi hermana? Quedé paralizado al oír esto, pero no pasó mucho tiempo cuando subí, y vi que mi compañero que tomaba las fotografías comenzó a gritar por ayuda. Subí las escaleras sin importarme nada. Mi compañero ya no estaba. Solo vi a un hombre anciano en la entrada, que no se movía y no emitía sonidos. Sentí entonces como una pequeña mano tomaba mi zapato y escuché esas palabras: ¿Has visto a mi hermana? Desperté horas después de afuera de la casa, solo a unos metros de ella, con la cámara fotográfica a mi lado. Gritaba los nombres de mis compañeros desesperado, pero no obtenía respuesta alguna. Tomé la cámara y fui a buscar ayuda, pero todas las autoridades y las personas se negaron a entrar a aquel lugar. Yo no quería regresar, mi miedo no me lo permitió. Meses más tarde, me atreví a regresar a aquella casa. Regresé con un sentido de culpa por no haberme ayudado a mis compañeros, así que decidí revelar las fotografías, pero solo lo logré con 3. La primera era una foto del sótano y de marionetas en construcción. La segunda mostraba 2 marionetas que tenían un increíble parecido a mis compañeros. Y la tercera, la horrible tercera fotografía, mostraba a aquella marioneta que preguntaba por su hermana, y detrás de ella un hombre desconocido. La marioneta tenía una horrible mueca, y aún puedo recordar escuchar: ¿Has visto a mi hermana? Si han prestado atención a la historia, nos encontramos con un relato muy extraño. En 1940 se encontró un cuerpo en la parte trasera de la casa, identificado como Leroy Lemarque, también conocido como el Titiritero, por un escuadrón de militares que patrullaban aquella zona. La gente sintió alivio saber que todo este tiempo solo fue un asesino serial y que ahora estaba muerto, pero el reporte dado por los médicos causó gran controversia. El cuerpo estaba en un estado de descomposición muy severo. El hombre llevaba 10 años muerto, por lo que no fue él quien atacó a los investigadores en 1932. Más extraño aún, se desconocía la causa de su muerte. Aún después de saber que aquel hombre estaba muerto, la leyenda de la casa de las marionetas siguió creciendo. Se podían escuchar melodías de cajas musicales que provenían desde el interior de la casa, ruidos extraños, y la gente que pasó enfrente de la casa por la noche afirmó haber visto a Frankie afuera de la misma, junto con otras de sus compañeras. Hasta el día de hoy, se siguen presenciando los eventos sobrenaturales en la casa, ubicada en un pueblo a 10 kilómetros de la ciudad de Veneux, Francia. Se dice que si alguien pasa cerca de ese lugar de noche, solo le espera algo terrorífico y desconocido. ¿Será acaso que Frankie, un ser lleno de tristeza que solo busca a su hermana, será quien mueve los hilos de las marionetas? ¿O será el titiritero quien los mueve desde la tumba?
Tal vez no me creas, pero si entras en internet y buscas la casa de las marionetas, encontrarás esta y más información. ¿Y tú? ¿Sabes quién mueve los hilos? Espero les haya gustado esta investigación creepypasta. De ser así, los invito a que me comenten en la caja de comentarios si les gustaría la segunda parte de esta historia, o si han tenido experiencias aterradoras con títeres. Sin duda, estaré al tanto de sus historias. También los invito a ser parte de esta comunidad, regalándome un like, compartiendo este video con sus amigos, y si gustan, apoyándome con su suscripción y activando la campana de notificaciones para recibir alerta de mis próximos videos. Muchas gracias por visitarnos. Yo soy Alberto Marín y les deseo excelentes pesadillas. Buenas noches. Sin duda alguna, este ha sido un expediente más para Archivos de la Noche.